día vamos a hablar de los latches. En la imagen de la izquierda vemos el símbolo esquemático del latch. Vemos que tiene dos entradas, una con una letra S que se denomina como send, otra con la letra R que se denomina como reset. Y al mismo tiempo vemos que tiene dos salidas, Q y Q negada, que son complementarias. Por ejemplo, si Q vale 1, Q negada vale 0. Si Q vale 0, Q negada vale 1. Del lado derecho vemos una imagen donde podemos observar cómo este mismo latch está construida internamente. Vemos la misma entrada y salida. Vemos también que hay dos compuertas NOT. En un momento vamos a ver cómo funciona este componente. La definición de latch es un dispositivo de almacenamiento temporal de dos estados y por esta razón se le conoce como estable. Estos dos estados representan dos comportamientos diferentes que muestran la latch a la salida. ¿Cuáles son? Cuando Q vale 1 y Q negada vale 0, o cuando Q vale 0 y Q negada vale 1. ¿De qué dependen estas dos condiciones? Estas dos características o estos dos estados de una combinación específica en las entradas. Vamos a mostrar el funcionamiento del latch set reset, que también se conoce como latch SR. En el lado de la izquierda vemos al latch SR con entradas activas en el nivel que se ha mostrado anteriormente. En el lado derecho aparece el HSR, pero ahora las entradas activas son a nivel bajo y de hecho este caso es el que vamos a analizar. En esta imagen de la izquierda nuevamente tenemos al HSR con entradas activas a nivel bajo y de inicio es importante que recordemos la tabla de verdad de las compuertas NAT, que como vemos es el sustento de este componente. También recordemos los teoremas de Morgan y por lo tanto sabemos que una compuerta no se puede representar de manera equivalente como una compuerta negativa. Del lado derecho que tenemos en la tabla de verdad para dos variables tenemos que para las cuatro combinaciones únicamente la salida va a ser cero, es decir, va a estar en nivel bajo cuando ambas entradas estén en nivel alto. O la otra que si al menos una de las entradas está en cero, como podemos ver aquí, acá al menos una de las entradas está en cero, bueno, acá están las dos, crea al menos una de las cifras están en cero y acá también al menos una de las cifras está en cero. La frase nos dice que la salida también va a estar y inmediatamente con estos tres puntos sabemos que esto puede ser tanto como la compuerta NOT como para la compuerta negativa OR, con esto de que son equivalentes. Veamos ahora el comportamiento interno que tiene el arch. En la parte superior tenemos la tabla de verdad para cada compuerta que va a aparecer en este circuito. También vemos la salida que tendremos asumiendo que estamos trabajando con puertas negativas. Ahora, de hecho, vamos a quitar este cuadro azul. Tenemos que G1 en la parte de arriba, tenemos arriba G2 en la parte de abajo. Ahora vemos en la parte derecha también dos tablas de verdad. Para G1 que en la parte superior y en la parte inferior de color amarillo vemos la tabla de verdad de estos. Comenzamos con G1 asumiendo que dos cosas. Primero, que unas entradas, que es la que tenemos del lado izquierdo como este nivel alto, aparece acá el 1, pero también su salida Q va a estar en nivel alto. Asimismo, para G2 vamos a asumir que su entrada R está en nivel alto y por eso hemos puesto este valor. ¿Qué pasa cuando Q está en nivel alto? Como vemos, retroalimenta a G2 en la otra de sus entradas. Este nivel alto o este 1 que de hecho lo vamos a poner acá abajo, mm, con este 1 que tenemos en R, como ya lo hemos dicho en el análisis de la tabla de verdad, si tenemos 2, 1 en la entrada, la salida de dicha compuerta va a ser 0, por lo tanto en una negada que está en la salida tenemos acá abajo, vamos a tener 0. Siendo conectada, ese valor va a retroalimentar ahora en la parte superior a G1 también. Dijimos que en la lámina anterior que con al menos aparezca un 0 en una de las entradas de una compuerta
en este caso negativa, ahora automáticamente la salida va a estar en alto y ya no nos importa tanto saber cuánto vales. Entonces, este cero que tenemos a la entrada automáticamente hace a Q1, que es lo que habíamos asumido inicialmente, y como podemos ver en esta tabla, ese uno nuevamente retroalimenta a una de las entradas de G2 y con el uno que tenemos en R, pues nuevamente a la salida tenemos el nivel bajo negado, que vuelve a alimentar a una de la central de eje 1 y que vuelve a darnos ese nivel alto de salida. Este proceso se repite continuamente hasta que cambiemos los valores de ese poder, resumiendo que cuando este Q en 1, Q negada va a estar en cero, y a esta condición o a esta característica se le va a llamar al estado decente. Aquí vemos el enunciado en la parte superior donde dice que si con con esta salida está en 1, o de otra manera se puede decir como el nivel alto, el de Latch se va a encontrar en el estado de set. ¿Cómo podemos visualizarlo? Pues si conectamos acá en la salida y Q en Q negada, este estado nos permitirá tener al que está conectado en Q encendido y al que está en Q negada apagado. La pregunta que viene ahora es que de qué manera se cambia el estado en el vamos a pensar que a la entrada tenemos un nivel 1, le vamos a poner un cero a la entrada. Recordemos que Q cuando está en alto, Q negada va a estar en bajo en cero, y que R también va a estar en alto en uno. Y entonces vamos a la tabla de verdad. Ponemos que ese en la entrada tiene ese nivel bajo, la retroalimentación que viene de G2, que es la que tenemos aquí en la salida. Q negada ya sabemos que está en bajo, pues entonces tenemos acá también ese cero. Para, bueno, con esto ya habíamos dicho que con al menos una de las entradas de G1 va a estar en nivel alto, o sea, Q va a estar en ese nivel. Ese Q retroalimenta a la entrada de G2, pero también sabemos que R estaba en nivel alto, o sea, en 1, y ese 1 con ese 1 nos manda a Q negada normalmente en cero. Ese cero se realimenta acá y con el 0 que tenemos en ese nos vuelve a dar 1. Y como vemos, en Q tenemos 1 y en Q negada tenemos cero. El haber cambiado en la entrada a S a nivel bajo o a cero no nos modificó el estado de latch, porque siguen apareciendo dichos valores de 1 y de cero a la salida. Bueno, ya vimos que el haber cambiado a la entrada a S a nivel bajo no modificó el estado de set de latch, porque en Q sigue y Q negada sigue en bajo. Entonces regresemos, vamos a asumir nuevamente que S vale 1 y que Q vale 1. Estamos en el estado de set y por tanto Q negada vale 0. Ahora en la entrada de R de la compuerta G2, que tenemos un nivel alto, se va a asociar un nivel bajo o un 0. Este nivel 0 en R, como ya hemos dicho, automáticamente nos va a dar en G2 el nivel alto, porque asumimos que cuando al menos una de las entradas venga un cero, a la salida va a estar en alto. De tal manera que si ese 1 retroalimenta a la compuerta G1, y como en ese tenemos un nivel 1, a la salida de G1, un 1 y 1 va a dar 0. Entonces ya nos cambió el valor de Q, y ese cero retroalimenta a una de las entradas de G2 y automáticamente el nivel que tenemos a la salida va a ser un nivel alto, independientemente del valor de R. Ese nivel alto retroalimenta a la otra entrada de G1 con el nivel alto que tiene ese, y nuevamente nos vuelve a dar un nivel bajo. Bueno, ahora vemos que en Q tenemos 0 y en Q negada tenemos 1. A esto se le conoce como el estado de reset, y de hecho viene acá del anunciado. Si Q es igual a 0, el H se encuentra en el estado de reset. De hecho, incluso se puede cambiar a R a nivel alto
y vamos a ver que funciona. Tenemos aquí que Q negada la tenemos en 1. Tenemos este 1 acá en la entrada de G1 con el 1 en S y nos daría 0 a la salida. Ese 0 alimentamos la terminal de G2 y como dijimos ahorita, a R la ponemos en un nivel alto, pues no importa porque con este 0 será suficiente para que a la salida de G2 Q negada valga 1. Según nos retroalimenta nuevamente con este 0, retroalimenta y a la salida de G2 vale 1. Entonces a la tabla de verdad vamos a llenar con los datos que hemos analizado. Tenemos que en ese en la entrada está un nivel alto y en la retroalimentación de G2, que es la que tenemos en conectada, ya dijimos que también está en nivel alto y por lo tanto en Q vamos a tener un nivel bajo. Ahora vamos a G2. Dijimos que a R le cambiamos el valor de 0 y la retroalimentación que tenemos aquí en esta entrada de G2 que viene de Q, sabemos que está en un nivel bajo, pues con esos ceros automáticamente a la salida vamos a tener un 1 que es el estado de reset de Q negada 1, pero también dijimos que con esa retroalimentación estando en 0, aunque se cambie el valor que tiene R a 1, en la salida va a estar en 1. Como hemos analizado, siempre los valores de Q y Q negada son complementarios. En el estado de reset, pues 1, Q negada es 0. En el estado de reset, Q es 0 y Q negada es 1. Ahora, como vemos en ambas tablas de verdad de G1 y G2 nos falta una combinación. Bueno, esa se considera cuando tanto S, que es una de las entradas de G1, como R, que es una de las entradas de G2, tiene niveles bajos. Vamos a poner entonces aquí una tabla de G1 en la parte de arriba, que es 0 para S en la entrada de G1 y 0 para la entrada de R, que es solamente la entrada de G2. Nos podemos dar cuenta que si tenemos 0 en S, automáticamente vamos a mandar a G1 a un nivel alto y si en R tenemos un nivel 0, también automáticamente vamos a mandar a Q negada a un nivel alto. Esta condición se entiende como una condición varia porque el estado del H siempre va a mantenerse en esa condición de complementariedad entre ambas salidas, en este caso como Q y Q negada. Entonces, en las retroalimentaciones vamos a tener, por ejemplo, en la tabla superior derecha de G1 de la entrada de Q, a la salida automáticamente va a ser 1. Y en la otra entrada de la compuerta G2, que es la retroalimentación que viene de G1, tendremos a la salida un nivel alto. Para terminar con el análisis del H, vamos a mostrar un ejemplo que dice de la siguiente manera: si se aplica dos formas de onda en estas señales de S y R, como se menciona acá, las entradas activas a nivel bajo del H de Latch, en esta imagen se tienen entradas activas a nivel bajo y esto se puede ver con estos inversores que tenemos en las entradas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice el enunciado, determinar el estado de salida de Q. Solamente nos pide eso y tenemos que recordar que, bueno, Q negada sería el valor complementario que tiene Q. Y de inicio hay que suponer que esta Q se encuentra a nivel bajo. Vamos a revisar solamente una parte de la señal. Esto nos va a permitir interpretar el funcionamiento del H. Y de inicio vemos que la salida está dibujada acá porque es un ejemplo. Entonces comenzamos con Q en nivel bajo. En el momento en que esta línea punteada que vamos a analizar, R está en nivel alto, o sea, en 1, y S está en nivel alto. Cuando S pasa por nivel bajo, que es lo que tenemos aquí, recordemos que está en 1 inicialmente y nos dice que S pasa por nivel 0. Ya sabemos que por la tabla de verdad automáticamente en la salida
en este caso tenemos un nivel alto que es Q. Por esa razón, en esta parte vemos como la señal de Q cambia en un nivel alto. Ese nivel 1 se retroalimenta acá en G2 o retroalimenta en G2 cuando el valor que tiene R es de 1 y que está complementada por Q negada que es 0, y ese 0 alimenta acá a la entrada de G1, y sabemos que este 0 es suficiente para que en la salida de la compuerta G1 sea 1. Por lo tanto Q vale 1 y el H se encuentra en el estado de sets, pero observen que después de un cierto intervalo de S se va a cambiar a nivel alto. R sigue en nivel alto. ¿Qué va a pasar cuando se cambia a nivel alto? Q está en 1 y ese Q retroalimenta la compuerta G2. Cuando R está en alto, automáticamente Q negada está en 0 y ese 0 retroalimenta a G1, y aunque ese cambio a nivel alto del hecho de tener ese 0 en la entrada de G1 va a provocar que se siga manteniendo en 1. Por tal razón podemos ver que aunque se cambia a nivel alto y el R manteniéndose en ese nivel alto, la salida de Q se mantiene en ese nivel alto igual. El cambio viene, como pueden observar en la línea punteada, cuando R cambia a nivel bajo. En esa condición R está en 0 y automáticamente, independientemente del valor que tengamos en la otra entrada, que es la retroalimentación, no va a mandar a la compuerta de G2 a nivel alto. El valor que va a tomar Q negada, ese nivel alto retroalimenta a G1, y con el nivel alto que tiene ese es lo que podemos ver acá en esta línea, pues automáticamente nos manda a un nivel bajo, que es lo que podemos observar en toda esta sección, pero llega el momento en que R se recupera y vuelve a nivel alto. R toma el valor de 1, una grada recordemos que está en 1, entonces retroalimenta la compuerta G1 y ese se mantiene en ese 1. Ese 1 en esa entrada con ese 1 a la salida de G1 a 0. En el estado de reset, ese 0 retroalimenta a una de las entradas de G2, y ante R ya cambió el nivel alto. Nuevamente, con solo tener un 0 en alguna de las entradas, manda directamente a la salida de la compuerta G2 a un nivel alto. Ese nivel alto vuelve a alimentar a una estrategia 1 con el 1 de se manda a 0 a la compuerta y nuevamente se sigue el curso. Por eso, aunque R se recuperó en el nivel alto, la salida Q se sigue manteniendo en el estado bajo, lo que reiteramos es el estado de reset. Bueno, pues esto ha sido todo por esta ocasión. Gracias por ver el video y nos vemos en un siguiente contenido.